El Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 15, nos habla de que Jesús, momentos antes de partir de esta tierra, de dejar este lugar donde Él vino a cumplir una misión, Jesús, hablando con sus discípulos, les dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice: yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Qué hermoso. Esta plática entre Jesús con sus discípulos, una plática muy personal, una plática en donde cada uno de nosotros debe de tomarla y debe de valorarla, porque nos está hablando directamente a nosotros. Dice: yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Qué interesante. El Espíritu Santo, entonces, como persona que es, ¿sí?, y que ahorita vamos a mirarlo a la luz de la Escritura, como persona que es, Él está morando con nosotros. Él es un compañero, Él va junto a nosotros. Lo perdemos de vista en muchas ocasiones, pero Él va con nosotros. Y además está en nosotros, en nuestro interior. O sea, el Espíritu Santo nos acompaña y está dentro de nosotros mismos. Él es una persona. Y esto es lo que Jesús estaba tratando de transmitir a los discípulos, que para ese tiempo les era un tanto difícil comprenderlo. Y luego en el capítulo 16 de San Juan y en el verso 13 les dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Una verdad tan sencilla, que el Espíritu Santo es, como persona de Dios, como Dios mismo, va a estar dándonos a conocer todas esas enseñanzas y todos esos principios que nos pueden ayudar a cómo conducirnos en este mundo, tomando del Padre, recibiendo del Padre, para que nosotros podamos recibir directamente de Él. Por eso es importante conocer de la persona del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros hablamos de ello, estamos hablando entonces de un relacionamiento. Estamos hablando de que hay que aprender a relacionarnos los unos con los otros. Y si hay algo por donde nosotros necesitamos empezar, es precisamente por el relacionamiento entre nosotros, entre nuestro prójimo. Existen personas que tienen problemas para relacionarse con los que los rodean, porque muchas veces pierden de vista que no todas las personas son iguales, ¿sí? Y eso que hace, al saber que no todas las personas son iguales, se requiere que nosotros tengamos un conocimiento de los demás. En la medida que nosotros vamos conociendo a las personas con las cuales cohabitamos, con las personas con que nos relacionamos, en esa manera nos vamos a ir relacionando mejor. En la medida que usted conoce mejor a su esposa, en la medida que usted conoce mejor al esposo, que conoce mejor a sus hijos, entonces usted empieza a tener un mejor relacionamiento. Hay personas que muchas veces todavía no conocen a alguien y establecen criterios, establecen ciertos moldes con respecto a las personas sin siquiera haber tratado con ellas. Solamente por una expresión, solamente por una actitud se le califica.
Y conforme uno va creciendo, uno va adquiriendo cierta madurez en el relacionamiento, entonces uno empieza a valorar esto que estamos señalando, que en la medida que vamos conociendo a las personas, ¿sí?, en esa medida empezamos a poder comprenderlas más, empezamos a empatizar con ellas. ¿Cuántas veces el marido ha llegado a la casa y la mujer lo recibe y él viene, pues dijéramos, con un mal humor, un mal carácter, no pudo dejar que el Espíritu Santo tome control de su carácter? ¿Y por qué? Porque las situaciones no le están saliendo como debieran ser, los problemas son muy fuertes, y el no conocer esa manera de reacción del marido trae que dentro del hogar haya muchos conflictos. Cuando tan sencillo sería como mostrar un poco de comprensión, mostrar un poco de empatía, y entonces el marido adquiriría o cambiaría su manera de comportarse. Lo mismo pasa con la mujer. El marido llega sin ninguna, tratando según de descansar, y cuando llega a su hogar se encuentra con la mujer enojada y no entiende qué pasa. Y de momento las ollas empiezan a pasar a su alrededor, las cucharas, ¿sí?, por algunas situaciones que él no entiende, pero que ya conociendo a la mujer, ya conociendo qué puede estar pasando, empatizando con ella, buscando un tipo de relación, entonces dice, algo está sucediendo. Y en lugar de corresponder con violencia, vamos correspondiendo con amor, vamos correspondiendo con entendimiento, con paciencia, vamos pidiendo una guianza del Espíritu Santo para que, ya entendiendo qué puede estar sucediendo, problemas con los hijos, problema de salud personal, porque el organismo no siempre está en un equilibrio. Desafortunadamente el cuerpo humano tiene diferentes maneras de reaccionar, y entonces si no aprendemos a conocer cómo son las personas, simplemente lo que va a suceder es que va a llegar un punto en donde estamos juzgando a toda la gente y no podemos relacionarnos con nadie. Conforme pasa el tiempo y conforme pasan los años, uno puede recordar momentos de la historia en su vida práctica donde estableció juicios contra alguien sin siquiera conocer a la persona. Y es hasta que conoció a la persona, se relacionó con ella, entonces pudo surgir una hermosa amistad. Algo semejante necesitamos con el Espíritu Santo. Necesitamos aprender a conocerlo, porque es una persona. Pero no solamente eso, en nuestro relacionamiento implica también que aprendamos a conocernos nosotros. Porque hay momentos en donde cuando una persona no se conoce, no sabe cómo es su carácter, muchas veces piensa que ella tiene la razón en todo, que tenemos la razón en todo. ¿No le ha pasado? Está usted en un área de trabajo y usted siente que es el mejor de todos. Está usted en la escuela y siente que es el mejor de todos. Va usted al deporte y siente que es el mejor de todos. Y está en su casa y siente que usted es el que se tiene la razón en todo. Y muchas veces no es así. Muchas veces tenemos errores, tenemos debilidades, sí tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades. Y cuando no aprendemos a identificar en nuestra vida las debilidades, andamos por el mundo viendo a toda la gente como todos los más tontos. Y nosotros somos los más inteligentes, somos los más sabios, somos los que nos tenemos la razón. Y eso no es propio. Necesitamos aprender a conocernos también, aceptar nuestras debilidades, entendernos. Nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener, dice el apóstol Pablo, dándonos a conocer que debemos de saber ubicarnos en donde estamos. Y eso, ¿cómo nos va a ayudar? Nos va a ayudar que cuando conocemos a las personas, podemos comprenderlas, podemos empatizar.
Cuando nos conocemos a nosotros mismos, también aprendemos a pedir perdón, a arrepentirnos de nuestras debilidades. El mismo apóstol Pablo, por eso en un momento dado decía, en su lucha que hay entre la carne y el espíritu, y hablando de sí mismo, él decía, miserable de mí. Porque una cosa es lo que quiero hacer y otra cosa es lo que hago. O sea, ¿por qué? Porque él se conocía, sabía cuáles eran sus debilidades. Yo le preguntaría, ¿qué debilidades tiene usted? ¿Se ha puesto a pensar cuáles son las debilidades que tienen y que le impiden mantener un relacionamiento con las personas adecuado para que usted pueda vivir en gozo, en felicidad, en tranquilidad, comprendiendo a las personas? No le estoy diciendo que se humille, no le estoy diciendo que permita que le pisoteen, no, simplemente es que aprendamos a entender a las personas, aprendamos a relacionarnos con ellas y aprendamos que no siempre somos los más sabios y los más entendidos. Y que en su momento, cuando usted se tiene la razón, en su momento lo van a reconocer. Porque es interesante, ¿verdad?, que cuando una persona piensa que él lo sabe todo, que lo tiene todo, que lo es todo, entonces las demás personas pues nada más se quedan viéndolo. Y se quedan mirándolo, diciendo pues, él lo piensa así. La realidad no es esa. La gente madura lo piensa de esa manera. Otros mejor se alejan. Entonces, es importante aprender a conocernos, a conocer a los demás. Pero hay algo todavía más interesante, ¿sí? Si el conocernos nos va a ayudar para prolongar nuestras relaciones, si el conocer a las demás personas nos va a ayudar en esas relaciones que tienen que existir interpersonales, entonces nosotros podemos decir cuántos matrimonios se están separando o matrimonios se están viviendo en problemas porque no han aprendido a conocerse y a comprenderse. Porque una cosa es conoces, comprendes, empatizan, sino que en algún momento dado llegan hasta el punto del divorcio y de decir, no, es que no nos entendemos, no empatizamos. Es que no vas a poder entender una persona que no es de tu sangre, que viene de otra familia, que tiene otra cultura. Tú naciste en una familia muy acomodada, de un buen nivel económico, tienes una cierta educación. Él nació en otra familia de diferente nivel, en diferente educación, diferente formación, diferentes experiencias. Entonces, el llegar a entenderse uno con el otro no va a ser cuestión de rápido, de la noche a la mañana. Entonces, se necesita ir teniendo un entendimiento. Lo mismo pasa con los amigos. O sea, yo quiero que mis amigos sean como yo quiero. No, ellos son de otra familia, son de otras personas, entonces tienen otra manera de ser, otra formación, otras experiencias dolorosas que muchas veces se viven. Y a veces nos queremos exigirle a algún amigo que tenga cierta conducta, cierto comportamiento cuando no tiene, su padre los dejó, o el padre murió trágicamente, o la madre los dejó, o la madre murió, o finalmente los dos se separaron, vive con el abuelito, vive solo, tiene necesidades, atraviesa por enfermedades. Entonces, no podemos esperar que todos puedan reaccionar de la misma manera. Pero ¿qué nos puede ayudar mucho? Nos ayuda mucho cuando nosotros ahora, además de conocer a las personas y conocernos, empezamos a conocer la persona del Espíritu Santo. Conocer la persona del Espíritu Santo nos va a ayudar porque esto nos va a dar un entendimiento más claro de lo que es Dios mismo, de lo que es la persona del Espíritu Santo, porque Jesús nos deja, dice San Juan, nos deja a un ayudador, nos deja al Consolador, nos deja al Espíritu de verdad,
nos deja el que está con nosotros, el que está en nosotros. O sea, ustedes tienen una persona con usted y en usted que vive entonces usted en una relación, pero si no le conoce, ¿cómo va usted a poder vivir feliz? Muchas veces ni siquiera saluda al Espíritu Santo. Benny Hinn escribe un libro por allá que se llama Buenos días, Espíritu Santo. Y yo creo que cuando amanece nos dirigimos hacia el Padre. Y ok, muy bien. Pero el Espíritu Santo nos lo dejó Jesucristo. Y muy pocas veces decimos, buenos días, Espíritu Santo. Aquí estás conmigo. Buenos días, Espíritu de Dios. Buenos días, Espíritu de verdad. Y que siendo una persona podamos caminar junto con Él. Siendo una persona poder decirle, ¿qué tienes para enseñarme hoy? Porque Jesús le dijo a los discípulos, les va a enseñar a toda verdad, toda justicia. Entonces, cuando nosotros no tenemos un concepto claro de la persona del Espíritu Santo, entonces corremos el riesgo de no compartir el Evangelio de la manera correcta, sino que empezamos a fallar porque no tenemos una profundidad en ese relacionamiento del Espíritu Santo. El ministerio se ve acortado, el ministerio de Dios se ve disminuido. ¿Por qué? Porque nos declaramos autosuficientes. Ese es el problema que nosotros podemos tener, que nos declaramos autosuficientes y entonces al declararnos autosuficientes ya no necesitamos del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, yo con el conocimiento que tengo, con eso voy a enseñar a las personas. Hay personas que piensan y que dicen, yo no necesito estudiar mucho de la palabra, yo no necesito aprender mucho. ¿Por qué? Porque el Señor me va a revelar todo. Sí, el Señor nos revela todo, pero no se nos olvide que nosotros necesitamos estudiar, necesitamos formarnos. Para poder hacer discípulos, necesitamos ser discípulos primero. Jesús no, a pesar de estar en persona con los discípulos, con Pedro, con Juan, con Mateo, a pesar de estar con esos 12 discípulos, sin embargo, no agarró y los mandó así, a las buenas de primeras, a ir a compartir el Evangelio. Necesitaban conocer los principios que regían el cristianismo. ¿Cuáles eran las enseñanzas que Jesús traía? Para que ellos pudieran desempeñar el ministerio de una manera correcta. Así que, si queremos conocer del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, debemos entonces escudriñar las Escrituras, que ellas nos van a enseñar realmente quién es la persona del Espíritu Santo. Y hablando de la persona del Espíritu Santo, aun cuando están perfectamente interrelacionados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin embargo, estas tres personas tienen cosas en común, y una con la otra. Y esas cosas en común que tienen es su esencia. Por eso es que cuando analizamos el estudio de la persona del Espíritu Santo, ha sido a lo largo de la historia motivos de controversia. Sin embargo, en la Escritura nosotros podemos encontrar plasmadas ciertos principios que nos van a sustentar lo que es el Espíritu Santo. Y lo primero que nosotros podemos encontrar de la persona del Espíritu Santo y que debemos de saber del Espíritu Santo es que Él es eterno. ¿Sí? Eso es algo que debemos de... El Espíritu Santo no surge cuando Jesús dice, yo les voy a dejar y aquí les dejo un consolador. No, el Espíritu Santo es eterno. Si nosotros miramos en Hebreos 9, 13 y 14 y escudriñando la Escritura, podemos encontrar nosotros aquí una manera como la palabra de Dios nos señala
se refiere al Espíritu Santo. Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno. Aquí lo dice, el Espíritu eterno. Es mediante el Espíritu eterno que Jesucristo se ofreció, ¿sí?, a sí mismo sin mancha para limpiar los pecados de toda la humanidad. Es decir, la participación del Espíritu Santo está desde la eternidad en ese proceso de la remisión, de la justificación del ser humano. Por eso decimos, el Espíritu Santo es eterno. No lo debemos de perder de vista. El Espíritu Santo, además, es omnipotente, porque el mismo apóstol Pablo se refiere en Romanos capítulo 15 y en el verso número 18 y 19, el apóstol Pablo dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencias de señales y prodigios, pero en el poder del Espíritu Santo. Todas las cosas esas sobrenaturales, todos esos momentos de que el apóstol Pablo vivió, de poder orar por enfermos, y todas esas potencias extraordinarias, sobrenaturales, que los siervos de Dios viven día con día, del poder orar y mirar milagros, la devolución de la vista a los ciegos, el que personas pudieran caminar, el que alguien pudiera levantarse de la muerte. Todas esas experiencias que encontramos en la palabra de Dios y que uno dice que son cosas realmente de mucha potencia, de mucho poder, son gracias a la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que precisamente el apóstol Pablo dice. Ello es en el poder del Espíritu de Dios. Es en el poder del Espíritu de Dios donde se realizan todas esas manifestaciones tan interesantes. Pero no solo eso, hay un aspecto que es importante que conozcamos y que no perdamos de vista. Y digo que lo perdemos de vista porque cuando usted está cerca, ¿sí?, de su esposa, cuando usted está, aquellos que están de noviazgo, está cerca del novio, de la novia, ¿sí?, su conducta tiende a ser lo más correcta posible. ¿Sí o no? Cuando usted anda con su esposa, anda con el esposo, su conducta tiende a ser lo más correcto posible. A mí me llama la atención cuando veo personas que en un momento dado exhiben que tienen compromisos y están casados o están en una relación de compromiso, de noviazgo, y exhiben en un determinado momento acciones que van en contra o que pueden dañar su relacionamiento. ¿Sí? O sea, cuando usted anda con su esposa, no anda coqueteando con otras mujeres. ¿Sí? Primero, es un principio cristiano, ser fiel a ella. Pero aquellas personas que son medio tramposos o tramposas, pues que en un momento dado, cuando están solos, tienen una manera de ser. Pero cuando están con el esposo o con la esposa, tienen otra manera de ser. Entonces, usted no se comporta, esas personas no se comportan igual, se comportan de diferente manera. ¿Por qué? Porque dice, aquí no me ve nadie, y aquí sí me ven. Hijos que su conducta no es la misma dentro de la casa que fuera de la casa. O sea, y que en un momento dado dicen, pues aquí no me ve nadie. Pero con el Espíritu Santo las cosas no son así.
Es importante por eso que todo cristiano tenga un entendimiento claro de que la persona del Espíritu Santo es omnipresente, a tal grado que el mismo David en el Salmo 139 y verso número 7 decía: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? David tenía un entendimiento claro y en una manera sincera habla con Dios, habla con el Espíritu de Dios y dice: ¿sabes qué? Yo no puedo ir a ningún lado, porque voy a lo más alto, allí está tu Espíritu. Voy a lo más bajo, allí está tu Espíritu. Debajo de las profundidades del mar está tu Espíritu. No tengo dónde ir, estoy en la luz, ahí está tu Espíritu. Y si me voy a la oscuridad, a donde según yo nadie me ve, ahí está tu Espíritu. Esto es tener un entendimiento claro de la persona del Espíritu Santo. Es tener un entendimiento claro porque dice, entonces no debo como cristiano, no debo de cometer hechos ilícitos, no debo de cometer cosas en lo oculto, porque ahí está el Espíritu Santo y me ve. Y en algún momento dado lo perdemos de vista. Muchos cristianos lo pierden de vista. Hombres, mujeres, jóvenes, pierden de vista que el Espíritu Santo está allí, en ellos y con ellos. Y que cuando están realizando ese acto que es contrario a los principios y a las enseñanzas de Jesucristo, no se dan cuenta que ahí está. Dice, nadie me está viendo. ¿Cómo que no te está viendo? Si el Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo está contigo, está dentro de ti. Lo único que tú estás haciendo es hacer como hace el avestruz, entierras la cabeza en la tierra, pero todo el cuerpo está por fuera. Y obviamente que lo está visualizando el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Yo espero que el Espíritu Santo esté ahorita trayendo a su mente. ¿Qué cosas son aquellas que usted está haciendo inadecuadamente? ¿Sí? ¿Cuáles son aquellas cosas que usted está haciendo inadecuadamente? Yo espero que el Espíritu Santo esté ahorita, porque Jesús dijo, Él les va a redarguir, Él les va a guiar por toda verdad. El Espíritu Santo te va a guiar por la santidad. Entonces, su omnipresencia debe de ser algo que no debemos de perder de vista. Porque esto es lo que nos da un entendimiento claro. Si esas personas que cometen actos bochornosos tuvieran en claro que el Espíritu Santo está con ellos, no lo harían. En ese momento que esté a punto de cometer un acto bochornoso y que tienes temor de Dios y digas, aquí está el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que pierden de vista que el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, está contigo. Porque la persona del Espíritu Santo está en tu matrimonio. La persona del Espíritu Santo está en tu familia, está en tu vida, está en tu trabajo, está en tu escuela, está en todo lugar. Entonces, este es un llamado para decir, entonces el Espíritu Santo, su presencia con nosotros, el estar cerca de nosotros, nos va a ayudar a vivir en santidad. Así es. Así es. Usted va a poder estar en santidad. En el Nuevo Testamento, un matrimonio quiso engañar al Espíritu Santo. Se llaman Ananías y Zafira. Y allá en Hechos capítulo 5 usted puede leer ese pasaje. Este matrimonio se propuso dar para la obra de Dios. Y dijeron, vamos a dar para la obra de Dios. Vamos a vender una propiedad y la vamos a traer a los pies de los discípulos. ¿Por qué? Porque es la manera como así lo estaban haciendo los primeros cristianos y lo siguen haciendo aquellos cristianos que son temerosos de Dios y que saben
que Dios no te va a dejar. No te va a dejar cuando tú eres fiel. Cuando usted ha sido fiel, sepa usted que usted está tratando con Dios. No está tratando con un hombre para que se arrepienta de sus promesas. Usted está tratando con un Dios. Y si usted está tratando con Dios y usted ha sido fiel a Dios, fiel en sus principios, fiel en su santidad, fiel en su obediencia, fiel en su dar, oiga, Dios le va a dar lo que usted está esperando, porque Dios es fiel. Sencillo. Se lo va a dar en el momento adecuado y por lo tanto usted procure vivir en fe. Y diga, Dios, si tú estás conmigo, si tú deseas lo mejor para mí, yo sé que en medio de esta situación voy a recibir lo mejor, ¿sí? Pero este matrimonio se ofreció para traerle algo a los pies de los apóstoles, para que se pudiera expandir el reino de Dios. Eso es lo que muchas personas hacen dentro de este ministerio. Damos para que este ministerio pueda seguir hacia adelante. Y ahí estamos. Y entonces este matrimonio llega delante con Pedro y le dice, aquí está lo que obtuvimos de una venta. Y lo entrega el marido. Pero Pedro le dice a Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón de pecado para querer mentirle al Espíritu Santo? ¿Por qué no mejor hiciste lo que la palabra de Dios dice? Es mejor que no prometas para darle algo a Dios si no le vas a cumplir. Porque si le prometes a Dios algo, no tardes en cumplirlo. Qué interesante. No tardes, porque es muy fácil que uno diga, yo me comprometo ahorita, este año, ahora sí, voy a apoyar el ministerio de Casa de Oración Puerta al Cielo. Todo el año pasado no lo hice porque consideré que la situación era difícil, pero he visto la mano de Dios en medio de todo, cómo Dios me ha protegido, cómo Dios me ha cuidado, y yo quisiera que ese ministerio siga adelante. Así es de que yo voy a apoyar ese ministerio. Y usted dice, lo pone en su corazón, pero no lo hace. ¿Cuántas personas no dicen, ay, ya, esta vez sí, voy a empezar a apoyar las cosas de Dios? Se dan cuenta que apoyando, no apoyando, ¿verdad? Cuando no apoyan, no se vuelven más ricos, como dice la palabra. Y cuando apoyan, no se vuelven más pobres. Porque eso es lo que dice la Escritura. Sino que se dan cuenta que cuando dan para el Señor se manifiesta en sus vidas. ¿Por qué? Porque Dios es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y entonces Pedro le dice a Ananías, ¿por qué quisiste engañar al Espíritu Santo? No podemos engañar al Espíritu Santo. Él todo lo sabe, todo lo conoce. Él es omnisciente. Y la consecuencia para Ananías en el Nuevo Testamento fue terrible, porque dice que en ese momento Ananías cae muerto. Y cuando la esposa llega, la hablan y viene delante de Pedro, le dice, oye Ananías, Zafira, ¿en cuánto vendieron el terreno? En tanto. Oye Zafira, pero ¿seguro? Sí, seguro. ¿No hay alguna diferencia? No, ¿cómo crees? Está bien así. Oye, pero ¿por qué quieres engañar al Espíritu Santo? Tu marido está allá en la puerta muerto por querer engañar al Espíritu Santo. Y dice la Escritura que esta mujer también perdió la vida. Algunos dicen, pero qué tan drástico, qué tan terrible. Pues es que así como Dios hace sanidades, hace milagros, hace señales tan prodigios, bueno, de esa misma manera, Dios también dice que la paga del pecado es muerte. Y era una manera para que el pueblo empezara a darse cuenta que estaban tratando con un Dios verdadero, no un Dios ficticio. Precisamente uno de los conflictos con los que se encontraban los discípulos en los primeros años del cristianismo, y el apóstol Pablo también, es que muchos pueblos, los demás pueblos, siempre tenían muchos dioses.
Entonces querían muchas veces justificar que como los otros pueblos tenían muchos dioses, también en el cristianismo eran muchos dioses. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran 3 dioses. No, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, en esencia es un solo Dios. Es un solo Dios. Son 3 personas, porque son 3 personalidades que se hacen manifiestas ante la humanidad. Pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Pero en esencia los 3 son Dios. Son un solo Dios. Y esto es algo que no era muy sencillo para poder comprender, porque al pueblo hebreo Dios le dijo claramente en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Uno es, solamente uno. Así es. De tal forma que hay veces parece impersonal porque hablar del Espíritu Santo, porque del Padre muchas veces lo simbolizan como si fuera una imagen de un anciano con barbas, que no es así él, pero le dan esa representación. Al Hijo lo representan como ese hombre colgado en una cruz, pero no está en esa cruz, pasó por esa cruz, ese fue el símbolo que tuvieron, pero realmente Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero el Espíritu Santo, ¿cuál es el simbolismo? El simbolismo es más abstracto. El simbolismo que más que nada se emplea para referirnos al Espíritu Santo es un simbolismo que se asocia con un viento, con poder, pero es algo que no es tangible y que en un momento dado, cuando usted ora por un enfermo y el milagro se da, usted dice, allí estuvo el Espíritu Santo actuando en la vida de la persona con poder. Sí, así es, pero no como, lo perciben como algo intangible. Y su símbolo, una paloma, aceite, una llama de fuego, que son las maneras como se representan dentro de la Escritura. Pero no es una llama de fuego, no es una paloma, no es aceite, sino solamente son símbolos que representan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solamente una energía. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo es una persona de Dios. Es una persona que siente, que se entristece. Es una persona que se alegra. Por eso el apóstol Pablo decía, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo está con usted, está conmigo en este preciso instante. En este preciso instante en que estamos a miles de kilómetros de distancia, pero sin embargo el Espíritu Santo está aquí, está allá donde usted también se encuentra. El Espíritu Santo es ese amor que nosotros debemos de tener muy en cuenta, porque si nosotros no comprendemos exactamente la persona del Espíritu Santo, esto afecta nuestro tiempo de adoración. Esto afecta nuestra relación de adoración para el Espíritu Santo, porque decimos, el Padre está por ahí, en el cielo, el Hijo también está por allá, así que aquí no tenemos a nadie sobre la tierra. Y cuando yo estoy adorando, puedo hacerme al desentendido, puedo hacerme al que me distraigo, pero realmente el Espíritu Santo está contigo, está en ti, y tu relación de adoración va a ser mejor cuando tú puedes comprender la persona del Espíritu Santo. Y es por ello que nosotros vamos a poder expresar el amor al Espíritu Santo, expresarle la adoración. Usualmente nos dirigimos al Padre, al Hijo, pero muy poco nos dirigimos al Espíritu Santo. Es por eso que nuestro deseo, que el Espíritu Santo, ¿sí? puede ser nuestro deseo de encontrarnos con el Espíritu Santo, puede ser alterado, porque no lo consideramos una persona. En la medida que aprendemos a relacionarnos con el Espíritu Santo, entonces empezamos a aprender a relacionarnos con las demás personas.
nos aprendemos a relacionar con nosotros mismos. En la medida que nosotros aprendemos a honrar al Espíritu Santo, aprendemos a honrar a otras personas. Claro que el Espíritu Santo es una persona, no es una cosa, no es una energía. El Espíritu Santo es el consolador que Jesús dijo que estaría con nosotros. La misma fórmula del bautismo con que Jesús dijo que debíamos de bautizar a los discípulos es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cualquiera que niega la presencia del Espíritu Santo en su vida es una persona que está viviendo en un sistema de religiosidad mediocre, ¿sí? Porque la presencia del Espíritu Santo es lo que va a llenar día a día nuestra vida. Hay que dejar que el Espíritu Santo, ¿sí?, nos tome. Hay veces que dejamos que el Espíritu Santo obtenga más de nosotros. Necesitamos cedernos en nuestra voluntad al Espíritu Santo, para que entonces podamos manifestar de los dones el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Pero eso solamente puede venir cuando en realidad tenemos un concepto claro de la persona del Espíritu Santo. Él nos va a enseñar. Él nos va a enseñar. Hoy yo te invito. El llamado es para que usted reconozca a la persona del Espíritu Santo, pero de una manera objetiva, que puede usted tener siempre en conciencia que el Espíritu Santo está acompañándole a cada momento de su vida. Desde su levantarse, en su andar, en su acostarse, el Espíritu Santo está siempre con usted, está en usted. Y eso es lo que Jesús se refirió con los apóstoles para decirles, es el Espíritu de verdad. Vamos a hacer una labor evangelística este año. Necesitamos vivir una vida cristiana este año conforme a la palabra de Dios. Pero sin la presencia del Espíritu Santo es muy poco lo que podemos lograr. Este año necesitamos en nuestra vida una presencia real, auténtica del Espíritu Santo. Yo le invito para que usted desde hoy mismo empiece a clamar y empiece a pedir del Espíritu Santo en su vida, que se haga manifiesto en su vida. Eso va a aumentar su fe. Eso va a aumentar su vida espiritual, su vida cristiana. Un entendimiento más claro de la persona del Espíritu Santo nos va a ayudar para poder enfrentar un año que viene por delante con tantas situaciones, pero que no lo vamos a hacer en el poder de nuestra fuerza, sino lo vamos a hacer en el poder del Espíritu Santo. Una persona que está con nosotros, que está en nosotros, que vive en nosotros. Eso es lo que necesitamos nosotros ocupar. Hoy es un tiempo de clamar al Espíritu Santo, de anhelar la llenura del Espíritu Santo. Hoy es un tiempo de ya no conformarnos a pequeñas cosas, sino que nosotros nos busquemos de la llenura total del Espíritu Santo. Yo le invito a que usted considere que la persona del Espíritu Santo está allá con usted. Empiece a vivir una vida de santidad. Empiece a vivir una vida en donde realmente, en realidad, Dios esté tocando su vida.